Bendecidos con toda bendición a mi amada iglesia que se encuentra en todas partes del mundo. Es una iglesia. Los saludo en este fin de año, recordando que el tiempo es un rudimento, o sea, todos los días para el Señor son iguales. Pero este es el último día de este año y les envío este saludo personalmente. Gracias por todos esos saludos navideños que ustedes me han enviado a través del video, que hayan tomado el tiempo para saludarme. Más les puedo decir que hemos pasado un año maravilloso, hemos tenido un año de alcance, la palabra ha corrido, los elegidos se siguen añadiendo, la persecución ha apretado un poquito, que todo eso es muy bueno cuando tienen memoria de que el Señor dijo: ay de vosotros cuando la gente hable bien de ustedes. Como quien dice, si hablan bien, tengan cuidado. Naturalmente no deben hablar mal por portarnos mal, pero especialmente la doctrina. Y hoy quisiera cubrir la segunda parte de ese hechizo de los 12 brujos que andaron con Jesús de Nazaret. Y la gente quizás toma esto como que yo me quiero burlar de los 12 apóstoles, no identificando el trabajo que ellos hicieron. Y también pueden pensar que yo estoy en contra de Jesús de Nazaret. Imagínate, ¿cómo voy a estar en contra de mí mismo? Un reino dividido entre sí no se sostiene. Pero hubo una hechicería que fue la que hablé la semana pasada y quisiera volver a entrar en esta segunda parte de ese hechizo. Y bueno, antes de leer el verso, no quiero que se me pase ninguno. Todos los obispos, colaboradores, todas partes, los amo mucho, los amo con el amor de Jesucristo. Hay un verso en la Biblia que quisiera comenzar en esta noche. Dice el verso 14 de la segunda carta a los Corintios. En el verso 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, el amor de Cristo nos constriñe, nos hace sentir tan agradecidos de que Él murió y luego nos coloca muertos a nosotros al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, conforme a Romanos capítulo 6, verso 7. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por ejemplo, después que Cristo murió y resucitó, ya no puede pecar. Él tenía cuerpo para pecar antes de morir. Podía, porque Él vino en semejanza de carne de pecado, pero Él no pecó. Pero entonces, todo eso que Él hizo de no pecar, toda su vida viviendo donde no se le halló pecado en Él, dice que Él al morir nos colocó y nos regaló esa perfección como si nosotros nunca hemos pecado. Entonces nos colocó muertos al pecado. Eso es lo que significa estar muerto al pecado, de que no nos ve ya en pecado. Por eso el sistema no entiende cuando nosotros decimos que Él vino a quitar el pecado del medio. Si la mente carnal lo ve en una forma de... ellos piensan que nosotros decimos: oh, no hay pecado para seguir portándose mal. No, tienen que mirarlo con la mente de Cristo, que Él al morir nos colocó muerto al pecado para no ser hallado más en pecado. Por eso es que nosotros ya no pecamos, ni somos pecadores. Nosotros hemos nacido de esa simiente, hemos renacido de esa simiente. Por lo tanto, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Estamos salvos, estamos perfectos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Hebreos 10:14 dice así, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. ¿Perfecto en qué? Pues perfecto en que no somos hallados pecadores ya. Ahora, fíjate que el verso 14 de la segunda carta a los Corintios dice eso, que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos hemos muerto. Pero inmediatamente que él termina de hablar eso, ya en el verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, parece como un desprecio de Pablo hacia Jesús de Nazaret,
cuando acaba de mostrar todo el agradecimiento que tiene por Jesús de Nazaret, porque al morir nos colocó muerto el pecado. Pero hay una ciencia que yo he tratado de explicar, porque es que esto no se entiende, y es que el hechizo, la brujería, la hechicería de los apóstoles consiste en mantener a la persona mirando todavía al velo Jesús de Nazaret después que murió. Hay algo ahí donde está la ciencia, ahí donde yo me he especializado, porque una vez quitemos ese hechizo, subimos a la estatura de un varón perfecto con más excelencia. Entonces, después que él está tan agradecido a Jesús de Nazaret, inmediatamente luego dice, pero ya, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Como quien dice, quítanlo del medio. No pongan sus ojos en él. Ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos como judío. Y ciertamente, al resucitar dejó de ser judío. Igual que si tú sales del cuerpo, dejas de ser puertorriqueño, colombiano, argentino, lo que sea. Dejas de ser eso porque entras en otra forma de cuerpo. Entras en la forma de cuerpo angelical que tuviste antes de poseer carne. Tú sabes que nosotros tenemos existencia antes de conocer carne, que eso no se supo por 2000 años, eso fue un trabajo exclusivo del Señor. ¿Te recuerdas cuando el Señor dice que Pablo dijo, mire, no juzguen esto antes de tiempo, deja que el mismo Señor venga y explique esto, porque esto nadie lo ha podido explicar? Y mira, los teólogos han tratado y no han podido, con toda la excelencia de libros, conocimientos de todos los idiomas, no han podido, porque eso le tocaba al Señor, era exclusivo del Señor. Por eso es que cuando Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne, como quien dice, eran hijos y no tenían carne, pero los hijos participan de carne, quiere decir que tenían una existencia previa. ¿Y cuál era, qué forma de existencia previa tenían? Pues la forma era ángel, que es lo que hemos conocido, somos ángeles en nuestra posición espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú pasas del cuerpo, tomas forma de ángel inmediatamente, porque sales de la carne, dejas de ser un ser humano y vienes a ser un ser espiritual, un ser angelical. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo comienza a hablar de Jesús de Nazaret, es un aprecio tremendo por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Seguro, él ama a Jesucristo en esa forma, pero a la misma vez no quiere que pongan los ojos en ese velo, y por eso es que viene y dice, ya no lo conocemos así. Es más, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Fíjate que Él quiere casarnos con un solo esposo, el esposo que resucitó, no el esposo que vivió en carne, sino es el mismo esposo pero en espíritu, que es Dios mismo. Entonces, el trabajo de los hechiceros, y uso este término para llamarte la atención, para ver si despierto tu limpio entendimiento, el trabajo de los apóstoles fue persistir en mirar a Jesucristo en carne. Por eso hasta hoy hemos celebrado todo. Ya estamos saliendo un poquito de eso, pero es que eso es parte de una cultura de muchos años. De hecho, eso es un negocio, las Navidades es un negocio, no es un recordatorio verdadero, porque el recordatorio que debe hacerse es de que Él quitó el pecado, pero no del niñito en el pesebre, todo ese hechizo que nos han vendido hasta el día de hoy. Que mira, yo vi unas personas hace poco, tenían un pesebre frente a la casa, y bien feo, la casa era bonita y el pesebre bien feo, porque ellos quisieron hacerlo tan auténtico que usaron unos pedazos de madera y un pajar ahí. Bueno, una cosa que es ridículo eso, pero esa es parte del hechizo, que la gente persiste todavía en mirar a María con el niñito Jesús caminando hacia Belén, y bueno, y todos esos cánticos, esos villancicos, todo eso es parte del trabajo de los 12 brujos
que nos embrujaron por todo este tiempo. Bueno, ya yo no estoy embrujado, ni nuestra amada iglesia está embrujada, hemos salido de eso ya, pero hay un público que está pendiente de nosotros, que nos escucha. Hay un montón de gente que nos critica en el internet. Yo recibo correos de crítica, son tantos a veces, que, bueno, criticando el insulto que es para ellos que yo sea Jesucristo hombre. ¿Cómo es posible que usted piense que usted es Jesucristo hombre? Porque ellos todavía están embrujados con el velo Jesús de Nazaret y no pueden ver a Jesucristo hombre en mí, por el mensaje, por el contenido de lo que yo digo, por lo que enseño. Ellos tratan de ver un Cristo místico en mí, eso no lo van a ver como no lo pudieron ver en Jesús de Nazaret en aquellos tiempos. El romanismo fue quien hizo esa imagen mística que todavía muchas personas están adictas a esa hechicería. Entonces el trabajo de Pablo fue quitar los ojos de Jesús de Nazaret. No quitarlo del propósito de lo que él hizo, pero quitarlo del velo, que no idolatren ese velo, porque ese velo sirvió para abrirnos un camino nuevo y vivo, para dejar el camino viejo. Entonces el verso que leímos anteriormente la semana pasada en Gálatas capítulo 3, cuando dice: ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién? Naturalmente el contexto dice que fueron los apóstoles, porque aunque Pablo pregunta, él dice, Gálatas capítulo 3 verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién los quitó del resucitado si ya él resucitó? ¿Quién sigue persistiendo que miremos al niñito, que miremos a Jesús de Nazaret? ¿Quién hizo ese trabajo? Pues el verso 14 del capítulo 2 lo dice. Dice que cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives, o sea, como los gentiles, judaizar. No, mire, el pueblo gentil ha sido judaizado. Ese es el problema que tenemos con el sistema, que este sistema que se llama cristiano no es cristiano, es un grupo judaizado, y tienen un embrujo, tienen un hechizo que los apóstoles le hicieron a través de Roma, a través del papado romano. Y entonces sacarlos de eso solo toma gente muy especial como tú y como yo, que somos súper especiales, somos un espectáculo ya que hemos salido de ese hechizo. Hemos sido redimidos de la hechicería, no perdonados del pecado. Ese perdón tomó lugar hace 2000 años atrás, pero somos una raza especial porque tenemos en la mente, aquí, el espíritu, lo que representa tu espíritu, tenemos el don de la fe para poder creer en el mensaje del evangelio de la incircuncisión. Eso nos hace muy especiales sobre la faz de la tierra, iglesia. Tú eres muy especial, demasiado especial. Porque fíjate que los teólogos y la gente que nos critican a nosotros, que nos ven por el internet, nos ven por nuestro cable, nos ven por nuestro satélite, ellos no pueden entender. Y entonces persisten en demostrarnos a nosotros que estamos equivocados, pero no pueden, porque es que nosotros no estamos hechizados, nosotros estamos libres. Hemos sido libertados, hemos sido exorcitados con la magia del evangelio de la incircuncisión. Estamos poseídos por el espíritu de la verdad. Es otro espíritu, no es el espíritu religioso del mundo. Y esta posesión tan bella que nosotros tenemos nos hace muy especiales, de tal forma que el mundo nos persigue, el mundo no nos entiende, y es por eso, porque es una ciencia falsa que ellos tienen que los ha colocado en esa situación. Entonces hemos tratado de evangelizar al mundo, hemos tratado de evangelizar por todas partes, estamos dando evidencia del verdadero evangelio, pero los que no entienden, eso Daniel dijo, los entendidos entenderán, los entendidos,
Porque los entendidos no es que tú te esfuerzas en entender, es que tú eres un entendido desde antes de la fundación del mundo, predestinado para entender. Entonces, el propósito del apóstol Pablo fue que quiten los ojos de Jesús de Nazaret, perdón, del velo, no del propósito. El propósito es que destruyó al diablo, nos colocó en una posición de santidad sin pecado. Ese es el ministerio Creciendo en Gracia, un ministerio perfecto, limpio. Aunque a veces tú ves las carnecitas de los bendecidos que se portan mal, no por eso no deja de quitarnos la bella posición de que somos la iglesia santificada, la amada, sin arruga y sin mancha. Ahora, por ese trabajo Pablo se ganó el título de anticristo, porque Juan, uno de los brujos de Jesús de Nazaret, el apóstol Juan, uno de los brujos más especializados, él dijo, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Entonces, si tú andas como anduvo Jesús de Nazaret, entonces eres judío, porque él vivió judío, comía judío, su comportamiento era judío, su tradición era judía, su religión era judía, porque cristiano, Jesús de Nazaret no fue cristiano. Él murió para que luego el propósito de esa muerte formásemos el cristianismo. Por eso es que a Pablo le llamaron cristiano por primera vez en Antioquía. Él fue el primer cristiano. Y luego el grupito que anduvo con él, que luego se deshizo por la presión de los 12 brujos. Y finalmente el apóstol Pablo murió siendo el único cristiano. Él lo dijo, todos me abandonaron. Yo soy el único cristiano. Y ahora al morir yo va a desaparecer el cristianismo y la iglesia cae en manos de los apóstoles y en manos de los de Judea y en manos de los ancianos, y entonces la iglesia desapareció con la muerte de Pablo. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 20 verso 28. La iglesia desapareció, no hubo iglesia. El segundo cristiano fue este servidor que ustedes están oyendo. Yo fui el segundo cristiano que en el 1973, cuando se despertó en mí la posición de Jesucristo, hombre, que en aquel momento yo no sabía quién yo era, porque uno no lo sabe. Igual que Jesús Nazaret no sabía quién él era, él funcionaba, hasta que María le dijo, mira, tengo que decirte esto, que tú no eres hijo de José, que en sí fue una obra espiritual. O sea, Jesús lo averiguó después, igual que yo lo averigué después, en el 73, cuando se manifestaron aquellos dos ángeles y destaparon mi verdadera identidad. Pues ahí yo supe y comencé a comportarme cristiano. Entonces yo soy el segundo cristiano que existió. Pablo el primero, por eso es que dice yo el primero, porque venía un segundo. Yo Pablo el primero, porque venía un segundo, y ese segundo fui yo. Entonces yo logré, a través del evangelio de la incircuncisión, el fundamento que estaba muerto por 2000 años, estaba ya un fundamento hecho, ni se podía ver el fundamento. Pues ese fundamento yo lo destapé y comencé a enseñarlo, y al enseñarlo despertó el don de la fe, porque tú sabes que la iglesia estuvo en apostasía. Cuando Lucas dice, hallará el Señor fe en la tierra, ¿cómo iba a hallar si la fe desapareció con la muerte de Pablo? Pues cuando se manifestó Jesucristo hombre, que es el segundo cristiano, no halló fe. Si él mismo no la tenía, imagínate, yo mismo no tenía la fe. Yo estaba hechizado con mis padres y con los demás familiares en el mismo hechizo. Pero entonces al yo entender y comenzar a destapar ese precioso fundamento, empecé a quitar el cadillo, el matorro, todo eso, empecé a limpiarlo, a podarlo, saqué las herramientas y comencé a limpiar, y comencé a ver ese tesoro, esa perla de gran precio. Me seguí enamorando de él, como lo estamos todos. Así estamos todos enamorados de este fundamento. Por eso es que somos personas felices, por eso nada nos mueve. Por eso llueve, trueno, relampaguea, nosotros siempre estamos bien. La gente no entiende por qué estamos bien. Es que hemos sido despertados
con el supremo llamamiento de este evangelio, que es lo más precioso que le pueda suceder a un ser humano. Cuando una persona es despertada, dice, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Cuando yo logro despertar a alguien, o tú logras a través de ese evangelismo precioso CEG, que eso es lo más lindo que hemos hecho, los periodiquitos que el obispo Martín ha colocado, y todo ese evangelismo que estamos llevando, ese es el regalo más grande que tú le puedes dar a una persona, celebrando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Llevarlo a Jesucristo, hombre. Eso es lo más grande que te puede suceder a ti. Que tú logres entender quién soy yo con este velo de carne que yo tengo, y logres entenderlo, y escuchas el propósito de mi venir aquí a la tierra, eres el hombre más feliz. Por eso es que a mí no me molesta que me canten, que me alaben, que me digan toda clase de bien, porque lo que hay en mí merece eso. Tú no ves que este es la sal de la tierra, es lo que le da sabor al ser humano, es lo que despierta a un ser humano. Así que bendecido yo recibo que tú hayas entendido el embrujo, la hechicería de los 12 apóstoles en persistir en poner los ojos en Jesús de Nazaret. Eso es la piedra angular, la que te puede desmenuzar y te destruye si pones los ojos en Jesús de Nazaret. Porque fue esa piedra, la piedra del edificio más importante. Pero la piedra era lo que estaba por dentro de Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que estaba dentro de Jesús es lo que Pablo edificó cuando él dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Así que esa piedra todavía, la piedra de los siglos, hoy vive en este vaso de barro que tú conoces como José Luis de Jesús Miranda. Este es el velo. El que tenga tropiezo con este velo se desmenuza también. Así que yo recibo que tú no hayas tropiezo en mí. El que come mi carne y bebe de mi espíritu tiene vida eterna. Así una vez Jesús habló y se confundieron todos los judíos, y se seguirán confundiendo todas las personas que no entiendan el ministerio Creciendo en Gracia. Pero hasta ahí, de ahí no podemos amar más que Dios. De ahí no podemos pasar. Así que me despido de ustedes, bendecida iglesia. Iglesia tesoro especial de papá, bellísimos como son ustedes, el cuerpo de Jesucristo, con una sola cabeza, una iglesia con una cabeza, con un mensaje. Los amo a todos, gracias Telegracia, gracias a ustedes que mantienen vivo el canal. Hasta ahora no hemos pedido ni una ofrenda por el canal de televisión, ni una, porque una iglesia madura, un cuerpo como lo son ustedes, no dejan que uno pida limosna, porque ustedes son sembradores, y esa siembra nos permite a nosotros, fíjate, la señal nada más, la señal, porque el satélite es nuestro, pero la señal cuesta casi $10,000 por ponerla en ese satélite, y ustedes lo pagan. Y siempre se ha pagado, y no hemos tenido que vender ni pasteles, ni tamales, ni arroz, ni mercadería. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque existe la iglesia de Jesucristo. Así que bendecidos, mis amados, nos veremos ya el próximo miércoles, porque la comida sigue, esto sigue y se pone mejor. Los pronósticos son excelentes. Que el 2009 es tremendo año que tenemos por delante para ejecutar y llevar el reino de los cielos, el reino de Dios adelante, para seguir conquistando mucho pueblo. Bendecido, un beso, los amo a todos. Gracias.